El polvo ni siquiera se había asentado. Lillian Hayes acababa de ser expulsada a la fuerza de la tienda de Morrison. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su vida en Tombstone, territorio de Arizona, se había vuelto imposible. Era septiembre de 1882. El sol de la tarde caía sin piedad mientras ella se levantaba de la calle de tierra. Tenía las faldas rasgadas y su orgullo estaba hecho mil pedazos. Dentro de la tienda, Edgar Morrison estaba de brazos cruzados. Su rostro estaba morado de ira. Le apuntaba con un dedo grueso a través de la ventana. Movía la boca diciendo palabras que ella no podía oír, pero que entendía perfectamente. No vuelvas nunca. El problema había comenzado 3 meses antes. Lillian, de 22 años y recién viuda, había aceptado un trabajo como costurera para mantenerse. Su esposo Thomas había sido un buen hombre, un minero que murió en un derrumbe solo 6 meses después de su boda. Sin familia y sin recursos, Lillian había hecho lo que cualquier mujer sensata haría. Había encontrado trabajo con sus manos. Pero en un pueblo como Tombstone, la reputación lo era todo, y los chismes se extendían más rápido que un incendio forestal. Incluso el trabajo honesto podía ser retorcido hasta convertirlo en algo feo. La señora Morrison, la esposa de Edgar, le había encargado a Lillian un vestido. Era para la celebración del Día del Fundador. Lillian había puesto su corazón en ese vestido. Trabajaba hasta altas horas de la noche a la luz de las velas. Cosía patrones intrincados en la seda verde que la señora Morrison había elegido. Pero cuando la mujer se probó la prenda terminada, montó en cólera. Afirmaba que era demasiado ajustado, demasiado holgado, que todo estaba mal. La verdad, como Lillian descubrió más tarde, era otra. La señora Morrison había ganado un peso considerable durante la confección del vestido, y no podía soportar admitirlo. La situación se había agravado. La señora Morrison acusó a Lillian de arruinar deliberadamente la tela. Exigió la devolución de su dinero, más una indemnización por daños y perjuicios. Lillian, agotada y al límite, cometió el error de decir la verdad en voz alta. Lo hizo en la tienda, rodeada de la mitad de los chismosos del pueblo. Dijo, quizás no tan diplomáticamente como debería, que el vestido le quedaba perfecto cuando le tomó las medidas, y que no se le podía responsabilizar por los cambios en la figura de la señora Morrison. Los jadeos que siguieron a esa declaración todavía resonaban en la memoria de Lillian. La señora Morrison se había desmayado, o fingió hacerlo, justo al lado del barril de pepinillos. Edgar Morrison había estallado con furia justiciera. Declaró que ninguna mujer que insultara a su esposa volvería a poner un pie en su establecimiento. Y como la de Morrison era la única tienda en 20 millas a la redonda, esa prohibición era una sentencia de muerte. Sentenciaba la capacidad de Lillian para sobrevivir en Tombstone. Ahora, de pie en la calle, el polvo cubría su cabello oscuro. Las lágrimas amenazaban con rodar por sus mejillas. Lillian se enfrentaba a la realidad de su situación. Sin acceso a la tienda, no podía comprar comida, tela, hilo, aceite para lámparas, ni ninguna de las cientos de necesidades para la vida diaria. Tendría que irse de Tombstone, pero apenas tenía dinero para una semana de alojamiento y comida, mucho menos para un billete de diligencia a cualquier otro lugar. Fue entonces cuando oyó el caballo. El jinete bajaba por la calle Allen a un ritmo constante. Iba erguido en la silla de montar de una hermosa yegua alazana. Lillian levantó la vista, protegiéndose los ojos del sol, y se encontró mirando a un hombre que parecía salido de una de las novelas baratas que le encantaba leer en secreto. Tendría quizás 26 o 27 años. Tenía el pelo oscuro que necesitaba un corte, la piel bronceada por el sol y los ojos del color del whisky. Llevaba un sombrero negro polvoriento, una camisa azul descolorida por muchos lavados, y un cinturón de armas que se ajustaba a sus caderas como si perteneciera allí. El vaquero, y eso era claramente lo que era, detuvo su caballo justo al lado de Lillian y desmontó con un movimiento suave. De cerca, ella pudo ver la preocupación en sus ojos. Él observó su aspecto desaliñado y la pequeña multitud de curiosos. Todavía estaban reunidos cerca de la tienda. «Señora», dijo él, con voz grave y cálida,
y un ligero acento de Texas. ¿Está herida? Lillian enderezó la espalda, decidida a no mostrar debilidad frente a un extraño. Estoy perfectamente bien. Gracias. Sus ojos, notó ella, eran notablemente amables, a pesar del aire de alguien que había vivido una vida difícil. Con su permiso, señora, pero no parece estar bien. Parece que ha tenido un mal día, y solo son las 3. Miró hacia la tienda de Morrison, donde Edgar todavía estaba de pie, enfurruñado en la puerta. ¿Tiene algo que ver con el viejo Morrison de allí? No es de su incumbencia, dijo Lillian, pero su voz se quebró en la última palabra, traicionándola. El vaquero guardó silencio por un momento. Luego se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho en un gesto de respeto. Me llamo James Cordell. Mis amigos me llaman Cord. Acabo de llegar de Texas con una manada de ganado con destino a California. Estamos dejando que el ganado descanse a las afueras del pueblo unos días. Antes del último tramo, hacia el oeste. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Y puede que esté hablando de más, pero tengo 2 hermanas mayores en San Antonio. Y sé cómo es cuando alguien ha sido tratado injustamente. Así que, si hay algo que pueda hacer para ayudar, le agradecería que me lo dijera. Había algo en su manera directa, en su genuina preocupación, que rompió las defensas de Lillian. Quizás era porque no había recibido una palabra amable en semanas. Quizás era porque estaba cansada de luchar sola. O quizás era simplemente porque cuando James Cordell la miraba, se sentía vista como una persona, no como el blanco de los chismes del pueblo. Me han prohibido la entrada a la tienda, dijo en voz baja. Para siempre, por un malentendido sobre un vestido que le hice a la señora Morrison. Las cejas de James se alzaron. Eso parece extremo. Bienvenida a Tombstone, dijo Lillian con una risa amarga, donde la reputación de una mujer es más frágil que el cristal hilado y el doble de fácil de romper. ¿Qué hará? No lo sé, la admisión le costó, pero ahí estaba. Supongo que tendré que irme del pueblo, aunque todavía no tengo el dinero para ello. Hasta entonces me las arreglaré de alguna manera. James se volvió a poner el sombrero y la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Una mujer no puede vivir sin provisiones. Si Morrison no le vende, ¿cómo va a comer? ¿Cómo va a trabajar? Dije que me las arreglaré. Pero incluso mientras hablaba, Lillian sabía que era una fanfarronada vacía. Le diré una cosa, dijo James lentamente, como si una idea se estuviera formando mientras hablaba. De todos modos, necesito abastecerme de provisiones para mis hombres. ¿Por qué no me da una lista de lo que necesita y yo lo compraré para usted? Morrison no puede negarse a venderme a mí, y lo que yo haga con mis compras después es asunto mío. Lillian lo miró fijamente. ¿Haría eso por una extraña? Señora, mi madre me enseñó a ayudar a la gente cuando lo necesita. Además, y aquí una sonrisa asomó en la comisura de sus labios, nunca me han gustado los abusones. Y por lo que veo, Morrison está siendo un abusón. Así que sí, haré eso. Era una solución temporal en el mejor de los casos, pero era algo. Lillian sintió que un peso se aliviaba ligeramente de su pecho. Eso es muy amable de su parte, señor Cordell. Le devolveré el dinero, por supuesto, cada centavo. Podemos arreglar los detalles más tarde. Por ahora, ¿por qué no escribe esa lista? Durante la siguiente hora, sentada en el banco fuera del cerrado teatro Birdcage, Lillian escribió lo que necesitaba mientras James escuchaba su historia. Le contó todo, desde la muerte de Thomas hasta el encargo del vestido y la desastrosa confrontación. James escuchó sin interrumpir. Su rostro se oscurecía a medida que se desarrollaba el relato. Eso no está bien, dijo cuando ella terminó. Usted dijo la verdad y está siendo castigada por ello, mientras que la señora Morrison se hace la víctima. Así es como funcionan las cosas aquí, dijo Lillian. Los Morrison tienen dinero e influencia. Yo no tengo ninguna de las dos cosas. James tomó la lista que ella había escrito y se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Espere aquí. Volveré en breve. Lillian lo vio entrar en la tienda de Morrison con el paso seguro de un hombre que conocía su propio valor. A través de la ventana,
Pudo ver la sonrisa obsequiosa de Edgar Morrison mientras saludaba a este nuevo cliente. Una sonrisa que habría desaparecido al instante si hubiera sabido lo que James estaba haciendo realmente. 20 minutos después, James salió con dos grandes cajas de provisiones. Las cargó en su caballo y luego se volvió hacia Lillian. ¿Dónde se hospeda? En la pensión de la calle Quinta, la casa de la señora Chen. La conozco. Déjeme ayudarla a llevar esto. Mientras caminaban por el pueblo, Lillian era muy consciente de las miradas y los susurros que los seguían. Para mañana, todo el mundo estaría hablando de la viuda Hayes caminando con un vaquero desconocido. Pero de alguna manera, con James a su lado, los chismes parecían menos importantes. En la pensión, James subió las cajas a su pequeña habitación en el segundo piso. Era un espacio austero, solo una cama, un lavabo, una mesa junto a la ventana donde cosía y un baúl con todo lo que poseía. James dejó las provisiones con cuidado y luego se volvió hacia ella. Señorita Hayes, comenzó, y luego se detuvo. Ni siquiera sé su nombre de pila. Lillian, Lillian Hayes. Señorita Lillian, he estado pensando en su situación, y comprarle provisiones cada vez que las necesite no es una solución a largo plazo. Lo sé, dijo Lillian en voz baja. Tendré que irme de Tombstone eventualmente. Solo necesito un poco más de tiempo para ahorrar el pasaje. ¿Y si no tuviera que irse? James se apoyó en el marco de la puerta, con expresión pensativa. ¿Y si hubiera otra manera? No la hay. Morrison lo dejó claro. No soy bienvenida en su tienda, y sin acceso a provisiones, no puedo quedarme aquí. La tienda de Morrison no es la única tienda que podría existir en Tombstone. James lo dijo casualmente, pero había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Lillian diera un vuelco. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que he estado buscando una razón para establecerme. He estado conduciendo ganado durante 6 años, desde que tenía 21, y estoy cansado del camino. He ahorrado una buena cantidad de dinero y me he estado preguntando qué hacer con él. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. ¿Y si comprara la tienda de Morrison? A Lillian se le cortó la respiración. No puede hablar en serio. Hablo completamente en serio. Morrison ha estado tratando de vender esa tienda durante los últimos 2 años. Mi jefe de la manada lo mencionó cuando llegamos. Morrison quiere mudarse a San Francisco, instalar a su esposa en una casa elegante allí. Ha estado pidiendo $8,000 por la propiedad, el edificio y todo el inventario. Yo tengo casi 10,000 ahorrados de mis años en el camino. Pero usted no sabe nada sobre cómo llevar una tienda, protestó Lillian, aunque la esperanza comenzaba a florecer en su pecho. Puedo aprender. Y lo que es más importante, dijo James, su voz suavizándose, puedo asegurarme de que todos sean bienvenidos allí, incluida usted, especialmente usted. ¿Por qué haría esto? Susurró Lillian. Ni siquiera me conoce. James guardó silencio por un largo momento, y cuando habló, su voz era casi vacilante, como si estuviera revelando algo importante. Cuando la vi en esa calle hoy, polvorienta y herida, pero negándose a llorar, negándose a rendirse, vi a alguien que valía la pena conocer, alguien que valía la pena ayudar. Y quizás soy un tonto, pero me gustaría tener la oportunidad de conocerla mejor, señorita Lillian. No puedo hacer eso si la obligan a irse del pueblo. El corazón de Lillian latía tan fuerte que estaba segura de que James podía oírlo. Eso es mucho dinero para gastar solo para conocer a alguien. Es una inversión en mi futuro, respondió James, en muchos sentidos. Necesito establecerme en algún lugar, y Tombstone es tan bueno como cualquier otro. Mejor que la mayoría, de hecho. Y si comprar esa tienda significa que usted se queda, bueno, eso es simplemente buen sentido comercial. Un pueblo debería cuidar de toda su gente, no solo de los que tienen las voces más fuertes. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino. James se reunió con Edgar Morrison y tras una dura negociación, acordaron un precio de $7,500 por la tienda, el edificio y todo su contenido. Morrison, ansioso por escapar finalmente a California con su esposa, prácticamente le arrojó la escritura a James una vez que el dinero fue contado. Lillian observó la transacción desde el otro lado de la calle,
apenas atreviéndose a creer que era real. Pero era real. El 15 de septiembre de 1882, James Cordell se convirtió en el propietario de lo que había sido la tienda de Morrison. Y su primer acto como propietario fue arrancar el letrero pintado a mano sobre la puerta y encargar uno nuevo que simplemente decía: Mercantil de Cordell, todos son bienvenidos. Lo segundo que hizo fue cruzar la calle hasta donde Lillian estaba observando y ofrecerle su brazo. Señorita Lillian, ¿me haría el honor de ser mi primera clienta? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Estaría encantada, señor Cordell. Entraron juntos en la tienda y James hizo un gran espectáculo ayudándola a seleccionar tela, hilo, aceite para lámparas y todas las demás provisiones que necesitaba. Cuando ella intentó pagar, él rechazó su dinero. El primer cliente recibe todo gratis, política de la tienda. Esa es una política comercial terrible, dijo Lillian, riendo entre lágrimas. Entonces es bueno que esté haciendo nuevas políticas. James le sonrió y Lillian sintió que algo cambiaba en su pecho. Un calor se extendió por ella que no tenía nada que ver con el calor de Arizona. La noticia se extendió por Tombstone más rápido que una tormenta de verano. El vaquero había comprado la tienda de Morrison. La viuda Hayes era bienvenida de nuevo. Algunas personas, amigos de los Morrison, juraron que nunca comprarían en la tienda de Cordell. Pero la mayoría de la gente, gente práctica a la que le importaban más los precios justos y el buen servicio que la política social, vino a ver cómo era el nuevo propietario. Descubrieron que James era amable, justo y conocedor, a pesar de sus afirmaciones de inexperiencia. Lo que no sabía, lo preguntaba. Lo que no podía responder, prometía averiguarlo. Y lenta, pero firmemente, el mercantil de Cordell se convirtió en el corazón del distrito comercial de Tombstone. James contrató a 2 jóvenes para que le ayudaran con el trabajo pesado. Esto le liberó tiempo para aprender el lado comercial del negocio. Pasaba las noches revisando libros de contabilidad y listas de inventario. Aprendía por sí mismo contabilidad y gestión de suministros. Y cada vez que tenía un momento libre, se encontraba buscando excusas para visitar a Lillian. Comenzó de manera inocente. Pasaba por su pensión para pedirle consejos sobre telas, ya que ella conocía los textiles mejor que nadie. O la invitaba a la tienda para que le ayudara a organizar la sección de productos secos, ya que ella tenía buen ojo para la organización. Pero pronto ambos supieron que solo eran excusas para pasar tiempo juntos. Una tarde a principios de octubre, mientras el aire del desierto finalmente comenzaba a refrescar, James llamó a la puerta de Lillian con una cesta en el brazo. Me preguntaba, dijo cuando ella abrió, si le gustaría cenar conmigo. Nada elegante, solo un poco de pollo frío, pan y queso. Pero hay un lugar agradable en la colina con vistas al pueblo, y la puesta de sol debería ser hermosa esta noche. Lillian sabía que debería decir que no. La gente ya hablaba de cuánto tiempo pasaban juntos. Se esperaba que una mujer de luto, incluso por un esposo muerto hacía casi un año, fuera más circunspecta. Pero cuando miró a James, la esperanza en sus ojos y la forma cuidadosa en que se mantenía, como si se preparara para el rechazo, descubrió que no podía negarse. Me gustaría mucho, dijo. Subieron la colina mientras el sol pintaba el cielo en tonos de naranja, púrpura y rosa intenso. James extendió una manta en el suelo y se sentaron juntos. Compartieron la sencilla comida y hablaron de todo y de nada. Él le contó sobre su infancia en Texas, sobre el pequeño rancho de sus padres y sus 2 hermanas, ambas ahora casadas y con hijos. Ella le contó sobre su infancia en Missouri, sobre la epidemia de cólera que se había llevado a sus padres cuando tenía 16 años, sobre cómo conoció a Thomas en un evento social de la iglesia y se casó con él, quizás demasiado rápido, por soledad más que por un amor profundo. Eso suena triste, dijo James en voz baja. Lo fue y no lo fue, respondió Lillian. Thomas era amable. No merecía morir tan joven, pero mentiría si dijera que lo nuestro fue un gran romance. Éramos 2 personas solitarias que encontraron consuelo el uno en el otro. Eso no es nada, pero tampoco lo es todo. ¿Qué sería todo?,
preguntó James, y había algo en su voz que hizo que Lillian lo mirara fijamente. No lo sé, admitió ella. Solía pensar que era solo amabilidad y estabilidad, pero últimamente me he estado preguntando si podría haber más. Si podría haber alguien que haga que tu corazón lata más rápido, que te haga querer ser mejor, que te vea por quien realmente eres y te ame de todos modos. James dejó su taza de hojalata y se volvió para mirarla de frente. Los últimos rayos de sol se enredaron en su cabello oscuro, volviéndolo bronce en los bordes. Lillian, dijo, omitiendo el formal señorita, necesito decirte algo. Su corazón de repente latía con fuerza. ¿Qué? No compré esa tienda solo como una inversión de negocios. Ni siquiera la compré principalmente para ayudarte, aunque eso fue parte de ello. Tomó una respiración profunda. La compré porque desde el momento en que te vi en esa calle, polvorienta y desafiante y absolutamente hermosa, supe que había encontrado a alguien especial, alguien a quien quería conocer mejor, alguien con quien quería construir una vida. James, susurró Lillian, pero él levantó una mano. Déjame terminar, por favor. Sé que esto es rápido. Sé que apenas me conoces. Sé que todavía estás de luto y que lo correcto sería esperar y cortejarte lenta y cuidadosamente. Pero no soy un hombre paciente, Lillian. Y la vida es demasiado corta para fingir que no siento lo que siento. Me estoy enamorando de ti. Puede que ya esté enamorado de ti. Y necesitaba que lo supieras. Los ojos de Lillian estaban húmedos, pero sonreía. Gastaste $7,500 porque te estabas enamorando de mí. El mejor dinero que he gastado, dijo James con firmeza, incluso si me dices ahora mismo que no sientes lo mismo. Incluso si me dices que solo podemos ser amigos, valió la pena verte sonreír de nuevo. Saber que estás segura y provista, saber que tienes un lugar donde eres bienvenida. Estás absolutamente loco, dijo Lillian, pero no había enojo en sus palabras. Completamente, totalmente loco. Probablemente, asintió James. ¿Ese es un problema? En lugar de responder, Lillian se inclinó y lo besó. Fue suave y dulce, y sabía a atardecer y a nuevos comienzos. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad, y los ojos de James se habían oscurecido por la emoción. Yo también me estoy enamorando de ti, susurró Lillian. No pensé que podría. No de nuevo, no tan pronto. Pero me haces sentir viva de una manera que nunca antes había sentido. Como si no solo estuviera sobreviviendo, sino viviendo de verdad. James le tomó la cara entre las manos, sus dedos callosos suaves contra su piel. Entonces vivamos juntos. Cásate conmigo, Lillian. Sé que es rápido. Sé que es una locura, pero cásate conmigo de todos modos. Déjame pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. La gente hablará, dijo Lillian, pero ya estaba asintiendo. Que hablen. ¿Desde cuándo te ha importado lo que piense la gente? James la besó de nuevo, más profundamente esta vez, sellando la promesa. Se casaron 3 semanas después en una pequeña ceremonia en la iglesia de la calle Allen. El jefe de la manada de James y su equipo vinieron al pueblo para la boda, formando una congregación ruda pero entusiasta. La señora Chen de la pensión fue la madrina de Lillian, y uno de los empleados de James fue su padrino. El predicador, un hombre amable llamado Reverendo Thompson, sonrió durante toda la ceremonia, como si supiera que estaba presenciando algo especial. Cuando James deslizó la sencilla alianza de oro en el dedo de Lillian y dijo, «Sí, quiero». Su voz fue firme y segura. Cuando Lillian le devolvió las mismas palabras, sintió una sensación de certeza que la envolvió como una manta cálida. Se mudaron al apartamento de encima de la tienda, un espacio que se había utilizado para almacenamiento, pero que James había pasado 2 semanas limpiando y preparando. No era grande, pero tenía buenas ventanas que dejaban entrar mucha luz, y Lillian lo llenó de pequeños toques que lo convirtieron en un hogar. Cortinas que cosió con una alegre tela amarilla, una colcha para su cama hecha con retazos de sus materiales más bonitos, flores silvestres en un frasco de vidrio sobre la mesa de la cocina. Sus primeras semanas de matrimonio fueron un ajuste. James estaba acostumbrado a vivir en el camino, a los espacios abiertos y a la compañía de hombres rudos.
Lillian estaba acostumbrada a estar sola, al silencio y la soledad, pero aprendieron los ritmos del otro, sus hábitos y preferencias. James aprendió que Lillian cantaba mientras cosía, viejas canciones populares con una voz clara y bonita. Lillian aprendió que James leía el periódico cada mañana con su café, moviendo ligeramente los labios mientras pronunciaba las palabras más largas. Trabajaban juntos en la tienda. Las habilidades de Lillian para el servicio al cliente y su ojo para la exhibición complementaban la cabeza de James para los números y su amabilidad natural. Hacían un buen equipo y el negocio prosperó. Incluso algunas de las personas que habían jurado no volver a comprar allí, finalmente regresaron. Fueron conquistadas por los precios justos y los productos de calidad. Por supuesto, no todos estaban contentos con su matrimonio. Los Morrison, ahora instalados en San Francisco, escribieron cartas amargas a sus amigos. Se quejaban del vaquero que les había robado la tienda y se había casado con esa mujer horrible. Algunas de las matronas más correctas del pueblo resoplaban diciendo que Lillian no había guardado un período de luto adecuado. Pero la mayoría de la gente, al ver la forma en que James y Lillian se miraban, la forma en que se movían juntos como dos partes de un todo, simplemente sonreía y les deseaba lo mejor. El invierno llegó a Tombstone, si es que se le podía llamar invierno en el territorio de Arizona. Los días eran templados, las noches frías y, ocasionalmente, incluso había escarcha en el suelo por las mañanas. El negocio se ralentizó a medida que la gente se quedaba más en casa. Pero eso solo les dio a James y Lillian más tiempo juntos. Pasaban las noches junto al fuego. Lillian cosía o remendaba mientras James leía en voz alta el último periódico o un libro que uno de sus clientes le había recomendado. A veces solo hablaban, compartiendo sus sueños para el futuro. James quería expandir la tienda, quizás abrir una segunda sucursal en un pueblo cercano. Lillian quería volver a ofrecer servicios de costura a medida, pero esta vez en sus propios términos. Una noche a finales de diciembre, mientras yacían en la cama con el viento frío, haciendo sonar las ventanas, Lillian se volvió hacia James con una pregunta que había guardado durante semanas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó suavemente. De dejar el camino, de establecerte, de comprar la tienda. James se giró para mirarla, su expresión seria a la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Ni por un solo segundo, Lillian. Antes de conocerte, solo estaba a la deriva. Tenía dinero pero no un propósito. Tenía trabajo pero no un hogar. Ahora tengo todo lo que importa. Te tengo a ti. Tengo un negocio del que estoy orgulloso. Tengo un lugar al que pertenezco. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Solo me preocupa a veces haberte atrapado en esta vida, que hayas renunciado a tu libertad por mí. No me atrapaste, entré en esto con los ojos bien abiertos, y lo haría de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. La acercó, sus brazos cálidos y sólidos a su alrededor. El camino nunca fue libertad. No realmente, solo era correr de un lugar a otro, sin quedarme nunca el tiempo suficiente para importar. Esto es libertad. Estar contigo, construir algo que dure. Eso es lo que quiero. Lillian hundió la cara en su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. Te amo, susurró. Yo también te amo, respondió James, besando la parte superior de su cabeza. Más de lo que sabía que era posible amar a alguien. La primavera trajo nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Un incendio estalló en el edificio de al lado de la tienda. James y varios otros hombres lucharon durante horas para evitar que se extendiera. Salvaron el mercantil, aunque el techo sufrió algunos daños. James usó las reparaciones necesarias como excusa para expandirse, añadiendo una nueva sección para equipos y herramientas agrícolas. Lillian comenzó a anunciar sus servicios de costura de nuevo, esta vez con el total apoyo y aliento de James. Al principio estaba nerviosa, preocupada por encontrarse con más clientas como la señora Morrison, pero se había corrido la voz sobre lo que realmente sucedió con ese vestido, y la mayoría de las mujeres del pueblo estaban firmemente del lado de Lillian. Se encontró con más trabajo del que podía manejar. Cosía de todo, desde simples vestidos de día hasta elaborados trajes de novia. Una de sus clientas era una joven llamada Sarah Mitchell.
Apenas tenía 19 años y estaba comprometida con el hijo de un ranchero. Sarah era dulce y amable, y le recordaba a Lillian a sí misma a esa edad, llena de esperanza y sueños para el futuro. Cuando Sarah se probó su vestido de novia y rompió a llorar de felicidad, Lillian sintió una satisfacción que iba más allá del orgullo profesional. Estaba ayudando a crear recuerdos felices, no solo ropa. Para cuando se acercaba su primer aniversario en octubre de 1883, la vida de Lillian y James se había asentado en un ritmo cómodo. La tienda prosperaba. El negocio de costura de Lillian estaba en auge y se habían convertido en miembros respetados de la comunidad. A James le habían pedido que se uniera al consejo municipal y a Lillian la habían invitado a ayudar a organizar el bazar de caridad de la iglesia. Pero debajo de la satisfacción, Lillian escondía un secreto. Lo había sospechado durante semanas y una visita al médico lo había confirmado. Estaba esperando un bebé que nacería a principios de la primavera. Había estado tratando de encontrar el momento perfecto para decírselo a James. Quería que el anuncio fuera especial. En la noche de su aniversario, Lillian preparó una cena especial. Cerró la tienda temprano, enviando a James arriba con instrucciones de no bajar hasta que ella lo llamara. Luego puso la mesa con su mejor vajilla, encendió velas y lo arregló todo perfectamente. Cuando James bajó y vio el despliegue, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué es todo esto? Una celebración, dijo Lillian, su corazón latiendo con nerviosa emoción, de nuestro primer año juntos. Comieron lentamente, saboreando la comida y la compañía. Lillian había preparado todos los platos favoritos de James, pollo asado, puré de patatas y tarta de manzana de postre. Al terminar la comida, ella extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. James, tengo algo que decirte. Él inmediatamente pareció preocupado. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, le aseguró Lillian. Mejor que perfecto. Estoy esperando. Vamos a tener un bebé en marzo. Por un momento James solo la miró fijamente, su expresión indescifrable. Luego, una sonrisa se dibujó en su rostro, tan amplia y genuina que hizo cantar el corazón de Lillian. ¡Un bebé! ¡Vamos a tener un bebé! Así es, confirmó Lillian, riendo mientras James saltaba de su silla y la levantaba en brazos, haciéndola girar por la habitación. Voy a ser padre, dijo maravillado. Vamos a ser padres. ¿Estás feliz? Preguntó Lillian, aunque podía ver la respuesta escrita en todo su rostro. Feliz no empieza a describirlo, dijo James. La bajó suavemente, como si de repente estuviera hecha de cristal hilado, y colocó una mano reverente en su vientre. Hay un bebé ahí dentro. Nuestro bebé. Así es, asintió Lillian, cubriendo su mano con la suya. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparación y anticipación. James se volvió cómicamente sobreprotector. Insistía en que Lillian descansara más y trabajara menos. Contrató a otra joven para ayudar en la tienda, para que Lillian no tuviera que estar de pie durante largas horas. Leyó todos los libros sobre embarazo y parto que pudo encontrar, para diversión de los otros hombres del pueblo. Lillian, por su parte, se sentía más viva que nunca. A pesar de las molestias del embarazo, las náuseas, el cansancio y el dolor de espalda, brillaba de felicidad. Pasaba su tiempo libre cosiendo prendas diminutas, pequeños vestidos, mantas y gorros de suave algodón blanco. James la ayudó a montar una guardería en un rincón de su dormitorio. Construyó una hermosa cuna de madera de roble y la lijó hasta dejarla suave como la seda. Discutían juguetonamente sobre los nombres. James quería llamar a un niño como su padre, Robert. Lillian quería llamar a una niña como su madre, Catherine. Llegaron a un acuerdo. Usarían ambos nombres de alguna manera, sin importar el sexo del bebé. El invierno dio paso a la primavera temprana, y a medida que se acercaba la fecha de parto de Lillian, James se ponía cada vez más nervioso. Saltaba con cada sonido, convencido de que el bebé estaba llegando. 2 veces despertó al médico en mitad de la noche por falsas alarmas. El médico, un anciano llamado Dr. Patterson, se lo tomó todo con buen humor. Le dijo a James que esos nervios eran comunes en los padres primerizos.
El verdadero parto comenzó un martes por la mañana a finales de marzo de 1884. Lillian se despertó con un dolor de calambres y supo de inmediato que esto era diferente de las contracciones falsas que había estado teniendo. Tocó el hombro de James, suavemente, despertándolo. James, es la hora. Él saltó de la cama al instante, poniéndose la ropa con manos temblorosas. ¿Estás segura? ¿Debo ir a por el médico? ¿Debo hervir agua? Leí algo sobre hervir agua. A pesar del dolor, Lillian se rió. Ve a por el médico y a por la señora Chen. Y sí, hierve un poco de agua, aunque no estoy del todo segura de por qué. Las siguientes horas fueron simultáneamente las más largas y las más cortas de la vida de Lillian. El doctor Patterson llegó y se hizo cargo con calma y eficiencia. La señora Chen vino y sostuvo la mano de Lillian, hablándole con palabras tranquilizadoras en una mezcla de inglés y cantonés. James caminaba de un lado a otro fuera de la habitación, sin permiso para entrar, desgastando un camino en el suelo de madera. El dolor era intenso, peor que cualquier cosa que Lillian hubiera imaginado. Pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en James esperando afuera, en la vida que habían construido juntos, en la familia que estaban creando. Pensó en lo lejos que había llegado desde aquel día en que la echaron de la tienda de Morrison, polvorienta y sin esperanza. Pensó en James entrando en su vida como un héroe de un libro de cuentos y haciendo todo posible. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y oro, Lillian dio un último empujón. Y de repente, hubo un nuevo sonido en la habitación. El llanto vigoroso de un bebé recién nacido. «Es un niño, y», anunció el doctor Patterson, levantando al bebé que se retorcía y tenía la cara roja. «Un bebé sano». Lillian se desplomó sobre las almohadas, exhausta y eufórica. La señora Chen limpió al bebé rápida y eficientemente, y luego lo colocó en los brazos de Lillian. Era perfecto, con una mata de pelo oscuro y ojos que intentaban enfocar su rostro. Tenía la nariz de James, pensó, y quizás mi barbilla. ¿Puedo llamar a mi esposo?, preguntó Lillian débilmente. La señora Chen sonrió y fue a la puerta. En el momento en que la abrió, James irrumpió, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por la preocupación. Pero cuando vio a Lillian sosteniendo al bebé, su expresión se transformó en algo cercano al asombro. «¿Está bien? ¿Estás bien?», preguntó James, acercándose a la cama con cautela. «Ambos estamos bien», le aseguró Lillian. «Ven a conocer a tu hijo». James se sentó en el borde de la cama y miró al bebé con una expresión de absoluta admiración. Suavemente, con cuidado, tocó una manita diminuta y los dedos del bebé se cerraron inmediatamente alrededor del dedo de su padre, agarrándolo con fuerza. «Es tan pequeño», susurró James. «No lo será por mucho tiempo», dijo el doctor Patterson alegremente, guardando sus instrumentos. «Tiene un buen tamaño, unas 8 libras, diría yo. Fuerte y sano. Tienen un buen chico ahí». Después de que el médico y la señora Chen se fueran, dándoles privacidad, James y Lillian se sentaron juntos, turnándose para sostener a su hijo. Finalmente se decidieron por un nombre. Robert James Cordell, en honor a sus dos padres. Lo llamarían Bobby. «No puedo creer que sea nuestro», dijo James en voz baja, acunando a Bobby contra su pecho. «No puedo creer que hayamos hecho a esta personita perfecta». «Es perfecto, ¿verdad?», asintió Lillian, aunque era parcial. «Tiene tu barbilla», dijo James, «y creo que quizás tus ojos, aunque es difícil decirlo todavía». «Tiene tu pelo», respondió Lillian. «¿Y tu nariz?». «Definitivamente tu nariz». Se quedaron así durante horas, hablando en voz baja, maravillándose de cada pequeño detalle de su hijo. Bobby dormía plácidamente, haciendo ocasionalmente pequeños ruidos que derretían los corazones de sus padres. Mientras la luna salía y la luz plateada llenaba la habitación, Lillian sintió una sensación de completa satisfacción. Hacía menos de 2 años, estaba sola y desesperada, expulsada de una tienda y enfrentando un futuro imposible. Ahora tenía un esposo que la amaba, un negocio que prosperaba, un lugar en la comunidad y un hermoso hijo. Parecía imposible que tanto pudiera cambiar en tan poco tiempo. «¿En qué estás pensando?», preguntó James en voz baja. «En
lo diferente que es todo ahora, respondió Lillian, en cómo nada de esto habría sucedido si no hubieras llegado al pueblo ese día. Yo también pienso en eso a veces, admitió James, en todas las pequeñas casualidades y coincidencias que nos unieron. Si mi jefe de la manada hubiera elegido una ruta diferente, si hubiéramos acampado en otro lugar, si yo hubiera bajado por una calle diferente. ¿Crees en el destino?, preguntó Lillian. James consideró la pregunta seriamente. No sé si en el destino exactamente, pero creo que algunas personas están destinadas a encontrarse. Creo que cuando algo se siente tan bien, tan perfecto, tiene que haber una razón para ello. Yo también lo creo, dijo Lillian. Los primeros meses de la vida de Bobby fueron agotadores y maravillosos. Lillian y James se turnaban para pasearlo cuando lloraba por la noche. Se maravillaron con su primera sonrisa, su primera risa, la forma en que lo seguía con los ojos a medida que se volvía más alerta. James cerró la tienda durante una semana después del nacimiento de Bobby, queriendo estar allí en cada momento. A medida que Bobby crecía, también lo hacía el negocio. James contrató más ayuda, expandiendo el mercantil de Cordell al edificio adyacente que había sido reparado después del incendio. Añadió una sección para equipos agrícolas, otra para artículos del hogar e incluso una pequeña área donde Lillian podía vender sus artículos hechos a mano. Lillian redujo su costura a medida para pasar más tiempo con Bobby, pero todavía aceptaba encargos ocasionales para ocasiones especiales. Amaba el trabajo, amaba crear cosas hermosas, pero amaba ser madre aún más. El pueblo de Tombstone continuó creciendo y cambiando. Las minas de plata que habían fundado el pueblo comenzaron a mostrar signos de agotamiento y algunas personas hablaban de mudarse al próximo pueblo en auge. Pero James y Lillian no tenían intención de irse. Habían construido su vida aquí, su negocio, su hogar y su familia. Aquí era donde pertenecían. En el primer cumpleaños de Bobby, organizaron una fiesta en la tienda, invitando a todo el pueblo. Fue un gran evento con pastel, juegos y regalos apilados. Bobby, que se tambaleaba sobre piernas inseguras, fue el centro de atención, riendo y aplaudiendo con toda la emoción. Cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a irse, Lillian encontró un momento de tranquilidad con James en el porche de la tienda. Bobby dormía arriba, agotado por toda la emoción. El aire de la tarde era fresco y agradable, con el aroma de la salvia del desierto. ¿Puedes creer que ha pasado un año?, preguntó Lillian, apoyándose en el hombro de James. Parece que fue ayer y hace una eternidad al mismo tiempo, respondió James, rodeándola con un brazo. Está creciendo muy rápido. Eso hacen, o eso me dicen todos. Lillian hizo una pausa y luego añadió casualmente, va a necesitar a alguien con quien jugar eventualmente. James la miró fijamente. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Lillian sonrió. Estoy diciendo que Bobby va a ser un hermano mayor la próxima primavera. James soltó un grito de alegría que probablemente despertó a la mitad del vecindario. Levantó a Lillian y la hizo girar, tal como lo había hecho cuando le contó sobre Bobby. ¡Otro bebé! ¡Vamos a tener otro bebé! Así es, confirmó Lillian riendo. ¿Estás feliz? Feliz no empieza a describirlo, dijo James, repitiendo sus palabras de la primera vez. Te amo, Lillian Cordell. Amo nuestra vida. Amo a nuestra familia. Amo todo sobre nuestro mundo. Yo también te amo, respondió Lillian. Y mientras James la besaba bajo las estrellas, reflexionó sobre lo milagrosa que podía ser la vida. Como un solo acto de bondad, un vaquero comprando una tienda para ayudar a una extraña, podía transformarse en esto. Un amor que se profundizaba con cada día que pasaba. Una familia que traía una alegría inconmensurable. Un futuro brillante de posibilidades. Su segunda hija, una niña a la que llamaron Catherine Rose, nació en abril de 1885. Tenía la tez clara de Lillian y los ojos color whisky de James. Bobby, que ahora tenía casi 2 años, estaba fascinado con su hermanita. Siempre quería ayudar a cuidarla, a traerle juguetes, a cantarle las canciones que Lillian cantaba. La vida se asentó en un nuevo ritmo. La tienda continuó prosperando,
Ahora firmemente establecida como el principal mercantil de Tombstone, James contrató a un gerente, un hombre competente llamado William Harris, para que se encargara de las operaciones diarias. Así él podía pasar más tiempo con su creciente familia. Lillian cosía menos por dinero y más por placer, creando cosas hermosas para sus hijos y su hogar. Ampliaron el apartamento, convirtiéndolo en una casa propiamente dicha encima y detrás de la tienda. Ahora había espacio para que los niños tuvieran su propio dormitorio, para que Lillian tuviera una sala de costura dedicada, para que James tuviera una pequeña oficina donde pudiera manejar las cuentas del negocio. A medida que los niños crecían, también lo hacían sus personalidades. Bobby era serio y reflexivo, siempre haciendo preguntas sobre cómo funcionaban las cosas. Catherine era aventurera y audaz, trepando a todo lo que podía alcanzar y dando a sus padres constantes sustos. Eran diferentes como la noche y el día, pero se adoraban. Jugaban juntos durante horas con los sencillos juguetes que James tallaba en madera o las muñecas que Lillian cosía con retazos. Los años pasaron rápidamente, marcados por cumpleaños y festividades, por pequeñas victorias y contratiempos ocasionales. La tienda sobrevivió a una recesión económica cuando las minas comenzaron a fallar. James se adaptó, centrándose más en los suministros agrícolas y las necesidades diarias en lugar de los artículos de lujo. Los superaron, más austeros pero aún fuertes. En el verano de 1888, cuando Bobby tenía 4 años y Catherine 3, la tragedia golpeó al pueblo en forma de un brote de escarlatina. Docenas de personas se enfermaron y varios niños murieron. Lillian y James mantuvieron a sus hijos en casa, aterrorizados de perderlos. Bobby tuvo un caso leve, pero se recuperó rápidamente. Catherine nunca se enfermó. Se sintieron increíblemente afortunados. Incluso mientras lloraban con los vecinos que no tuvieron tanta suerte, el susto les hizo apreciar aún más lo que tenían. James comenzó a cerrar la tienda los domingos, algo inaudito en un pueblo como Tombstone, pero insistió en que el tiempo en familia era más importante que el dinero, que sus hijos solo serían jóvenes una vez. Pasaban esos domingos juntos, a veces en casa, a veces de picnic en las colinas que rodeaban el pueblo. Iban a la iglesia por la mañana y luego pasaban la tarde jugando, leyendo cuentos o simplemente estando juntos. Esos domingos se convirtieron en tiempo sagrado, una tradición que continuaría durante años. En 1890, Lillian descubrió que estaba esperando de nuevo. Este embarazo fue más difícil que los 2 primeros y el doctor Patterson le recetó reposo. James contrató ayuda para la casa, una amable mujer mexicana llamada Rosa, que se hizo cargo de la cocina y la limpieza para que Lillian pudiera descansar. Su tercer hijo, otro niño al que llamaron Thomas en honor al primer esposo de Lillian, nació en enero de 1891. James no estaba seguro del nombre al principio, preocupado de que pudiera ser incómodo, pero Lillian insistió. Thomas Hayes había sido un buen hombre que merecía algo mejor, y ella quería honrar su memoria. James, comprendiendo la importancia del gesto, estuvo de acuerdo. El pequeño Thomas era un bebé tranquilo y fácil, y Bobby y Catherine ya eran lo suficientemente mayores como para ser de gran ayuda. Bobby, a los 6 años, se tomaba en serio su papel de hermano mayor, siempre asegurándose de que el bebé tuviera su manta o su biberón. Catherine, a los 5, le cantaba a Thomas constantemente, inventando canciones sin sentido que de alguna manera siempre lo hacían sonreír. A medida que avanzaba la década de 1890, Tombstone mismo comenzó a cambiar. Las minas de plata que habían construido el pueblo estaban en gran parte agotadas. Mucha gente se mudó, persiguiendo nuevas oportunidades. La población se redujo de su pico de miles a solo unos pocos cientos de almas tercas que se negaban a renunciar al pueblo. James y Lillian se quedaron. Habían construido su vida aquí y no iban a abandonarla. Además, la población restante todavía necesitaba una tienda, y el mercantil de Cordell continuó sirviendo fielmente a la comunidad. La tienda evolucionó con los tiempos. James añadió una sección de suministros para ranchos a medida que Tombstone pasaba de ser un pueblo minero a una comunidad ganadera.
Comenzó a ofrecer crédito a los rancheros locales, un movimiento arriesgado que valió la pena al construir una profunda lealtad entre sus clientes. Cuando los tiempos eran difíciles, se sabía que James perdonaba deudas, una generosidad que Lillian apoyaba, aunque a veces significaba que tenían que apretarse el cinturón. Para 1895, Bobby tenía 11 años, Catherine 10 y Thomas 4. Los niños mayores ayudaban en la tienda después de la escuela. Bobby aprendía las cuentas y el inventario, mientras que Catherine encantaba a los clientes con su brillante sonrisa y su ingenio rápido. Thomas todavía era demasiado joven para ayudar mucho, pero le encantaba estar en la tienda, jugando en un rincón con sus caballos de madera mientras sus padres trabajaban. Una tarde de ese verano, después de que los niños se acostaran, Lillian y James se sentaron en su porche, viendo salir las estrellas. Llevaban casados 12 años, y si acaso su amor solo se había profundizado con el tiempo. Conocían los estados de ánimo y los pensamientos del otro, podían comunicarse con una mirada, se movían a través de sus días en una sincronía cómoda. ¿Alguna vez piensas en ese día?, preguntó Lillian en voz baja. El día que nos conocimos. Todo el tiempo, admitió James. Pienso en lo fácil que podríamos habernos perdido el uno al otro, si yo hubiera llegado unos minutos más tarde. Si tú ya te hubieras ido de la calle. Si yo hubiera sido menos valiente para hablar con una extraña. Pienso en lo que me habría pasado si no te hubieras detenido, dijo Lillian. ¿Dónde estaría ahora? ¿Qué estaría haciendo? No lo hagas, dijo James, extendiendo la mano para tomar la suya. No pienses en eso. Estás aquí. Estamos aquí. Y eso es lo que importa. Lo sé, pero a veces no puedo evitar maravillarme de cuánto cambió mi vida porque un vaquero amable decidió ayudar a una extraña. Le apretó la mano. Me salvaste, James, en todas las formas en que una persona puede ser salvada. Tú también me salvaste, respondió James. Solo estaba a la deriva antes de conocerte. Me diste un propósito. Me diste una razón para establecerme, para construir algo duradero. Todo lo bueno en mi vida fluye desde el día en que te conocí. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato, escuchando los sonidos nocturnos del pueblo. Finalmente, Lillian habló de nuevo. Soy feliz, dijo simplemente. Soy increíblemente feliz. Incluso con todos los momentos difíciles, todas las luchas, no cambiaría una sola cosa de nuestra vida. Yo tampoco, asintió James. Ni una sola cosa. A medida que los años continuaron pasando, Bobby se convirtió en un joven serio con la cabeza de su padre para los negocios y el corazón amable de su madre. Tenía 13 años cuando anunció que quería hacerse cargo de la tienda algún día, y James no podría haber estado más orgulloso. Catherine, a los 12, declaró que quería ser maestra, inspirada por la nueva maestra que había llegado al pueblo. Thomas, a los 6, cambiaba de opinión sobre su futura carrera cada 2 días, pero eso estaba bien. Tenía tiempo. En 1897, Lillian sorprendió a todos, incluida a sí misma, al descubrir que esperaba un cuarto hijo a la edad de 37 años. El doctor Patterson advirtió que este embarazo sería arriesgado dada su edad e insistió en un reposo completo durante los últimos meses. Rosa, todavía con la familia después de todos estos años, se hizo cargo por completo de la casa. Catherine, ahora madura a los 12 años, ayudó a cuidar de Thomas y a administrar el hogar. Bobby y James dirigían la tienda, y Lillian, confinada a reposo en cama, pasaba su tiempo cosiendo una hermosa colcha para el nuevo bebé. Cada cuadrado representaba una parte diferente del viaje de su familia. El parto fue difícil, más largo y más duro que cualquiera de los otros. Durante varias horas, James caminó de un lado a otro fuera del dormitorio, aterrorizado de poder perder a Lillian. Pero ella era fuerte, más fuerte de lo que nadie le atribuía. Y en las primeras horas de la mañana, dio a luz a una niña sana a la que llamaron Rosemary, en honor a Rosa, que se había convertido en parte de la familia, y en honor a Mary, la madre de James. La pequeña Rosemary era la bebé de la familia, consentida por sus hermanos mayores y absolutamente adorada por sus padres. Bobby, ahora con 14 años, era sorprendentemente gentil con ella. Catherine, a los 13, practicaba sus habilidades de crianza con su hermanita.
Y Thomas, a los 7, se nombró a sí mismo su protector y animador oficial. A medida que el siglo llegaba a su fin, la familia Cordell estaba firmemente establecida como una de las familias más respetadas de Tombstone. La tienda era una institución comunitaria. El trabajo de costura de Lillian, aunque limitado ahora, todavía era solicitado para ocasiones especiales. Sus hijos crecían fuertes, sanos y amables. El cambio de siglo en 1900 se celebró en todo Tombstone con una gran fiesta. James cerró la tienda durante 2 días, algo casi inaudito, para que toda la familia pudiera participar en las festividades. Estaban juntos, James y Lillian, y sus 4 hijos, viendo los fuegos artificiales iluminar el cielo del desierto, maravillándose del nuevo siglo que se extendía ante ellos. Un nuevo siglo, dijo Lillian maravillada. ¿Puedes creerlo? Apenas puedo creer lo rápido que han pasado los últimos 18 años, respondió James. Ahora tenía 45 años, su cabello oscuro salpicado de plata, pero todavía fuerte y vital. Lillian a los 40 tenía algunas arrugas más alrededor de los ojos, pero seguía siendo hermosa, seguía siendo la mujer que había capturado su corazón en una calle polvorienta hacía tantos años. Se quedaron así por un largo tiempo, rodeados de sus hijos, viendo la celebración. Bobby tenía ahora 16 años, ya haciendo planes para ir a la universidad en California antes de volver para dirigir la tienda. Catherine tenía 15 años, brillante y ambiciosa, decidida a obtener su certificado de maestra. Thomas, a los 9, todavía estaba descubriéndose a sí mismo, pero mostraba signos de ser un artista talentoso, siempre dibujando y pintando. Y la pequeña Rosemary, a los 3, era un manojo de energía y alegría que mantenía a todos alerta. A medida que se desarrollaba el nuevo siglo, la vida continuó su ritmo constante. Bobby se fue a la universidad, estudiando negocios y comercio, escribiendo largas cartas a casa sobre sus clases y sus experiencias. Catherine terminó la escuela y comenzó a formarse para ser maestra bajo la tutela de la señorita Anderson, la maestra de primaria del pueblo. Thomas desarrolló su talento artístico y Lillian lo animó, comprándole materiales de arte adecuados y enmarcando sus mejores trabajos. En 1903, Bobby regresó de la universidad con un título en negocios y una prometida, una joven inteligente llamada Eleanor, a quien había conocido en la escuela. Se casaron ese otoño en una hermosa ceremonia y Bobby y Eleanor se mudaron a una casa en la misma calle. Bobby se hizo cargo de más y más operaciones de la tienda, implementando nuevas ideas y eficiencias mientras mantenía el toque personal y el enfoque comunitario que siempre habían definido el mercantil de Cordell. Catherine obtuvo su certificado de maestra y fue contratada en la escuela local, enseñando a los estudiantes más jóvenes con paciencia y creatividad. Amaba su trabajo, llegaba a casa todos los días con historias sobre sus alumnos y sus travesuras. En 1905, Bobby y Eleanor tuvieron su primer hijo, un niño al que llamaron James en honor a su abuelo. James Cordell se convirtió en abuelo a los 50 años y asumió el papel con entusiasmo, tallando juguetes y contando historias a su nieto, tal como lo había hecho con sus propios hijos. Thomas, a los 14, estaba dividido entre seguir el arte y ayudar con el negocio familiar. James se sentó con él y le dijo lo mismo que le había dicho a todos sus hijos. Sigue tu pasión y el éxito te seguirá. Thomas eligió el arte y con la bendición de sus padres hizo planes para estudiar en San Francisco cuando cumpliera 18 años. Rosemary, a los 8, todavía era la bebé, aunque odiaba que la trataran como tal. Era feroz e independiente, insistiendo en hacer las cosas por sí misma, ya fuera ayudando en la tienda o aprendiendo a montar a caballo. A medida que avanzaba la década, Lillian y James se asentaron con gracia en el papel de ancianos de la familia. Todavía estaban activos, todavía dirigiendo partes del negocio, todavía profundamente involucrados en las vidas de sus hijos y nietos. Pero también se daban tiempo el uno para el otro. Todavía cenaban en la colina donde James le había propuesto matrimonio. Todavía se tomaban de la mano mientras caminaban por el pueblo. Todavía se miraban con el mismo amor que había surgido hacía tantos años. En 1910, en su 28º aniversario de bodas,
James llevó a Lillian de vuelta a esa colina. Eran mayores ahora, James con 55 años y Lillian con 50, pero la vista era tan hermosa como lo había sido todos esos años atrás. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?, preguntó James, extendiendo una manta, tal como lo había hecho décadas antes. Recuerdo todo sobre esa noche, respondió Lillian, sentándose a su lado. Recuerdo que pensé que eras el hombre más amable que había conocido, o que estabas completamente loco por proponerme matrimonio después de conocerme por menos de un mes. Quizás era ambas cosas, dijo James con una sonrisa. Pero no me equivoqué, ¿verdad? No, asintió Lillian, apoyando la cabeza en su hombro. No te equivocaste. Estos han sido los mejores años de mi vida, James. Cada uno de ellos. Los míos también, dijo James. Sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo. Te compré algo. Lillian la abrió y encontró un hermoso collar, una delicada cadena de plata con un pequeño colgante en forma de corazón. Dentro del corazón, grabadas en letra diminuta, estaban las palabras, «Todos son bienvenidos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «James, es hermoso. Es para recordarte», dijo suavemente, abrochándolo alrededor de su cuello, «que compraste una tienda y cambiaste mi vida solo para que siempre tuvieras un lugar donde fueras bienvenida. Que siempre eres bienvenida en mi corazón, en mi vida, en cada momento de cada día». «Tú compraste la tienda», corrigió Lillian, riendo entre lágrimas. «Yo fui la que recibió la ayuda, ¿recuerdas?» «Nos ayudamos mutuamente», dijo James con firmeza. «Nos salvamos mutuamente. Construimos esta vida juntos». Se sentaron en esa colina hasta que salieron las estrellas, hablando de sus hijos y nietos, de la tienda y el pueblo, de la vida que habían construido de la nada más que amor y determinación. Hablaron del futuro, de los nietos que aún estaban por venir, de quizás hacer un viaje a San Francisco para visitar a Thomas cuando fuera de estudiar arte. Mientras caminaban a casa por las tranquilas calles de Tombstone de la mano, como siempre, Lillian sintió una profunda gratitud. Su vida podría haber sido muy diferente. Podría haber sido obligada a dejar Tombstone avergonzada, podría haber terminado sola y luchando en algún otro pueblo. Pero en cambio, un vaquero con ojos amables y un corazón generoso había entrado en su vida y lo había cambiado todo. Los años que siguieron fueron buenos. Bobby expandió la tienda, abriendo una segunda sucursal en un pueblo vecino, tal como James había soñado una vez. Catherine se convirtió en la directora de la escuela, respetada y admirada por todos. Thomas fue a San Francisco y estudió arte, convirtiéndose finalmente en un pintor exitoso cuyo trabajo se exhibía en galerías de toda la costa de California. Rosemary, tan feroz e independiente como siempre, sorprendió a todos al convertirse en enfermera, una de las primeras profesionales médicas femeninas del territorio. James y Lillian vieron a su familia crecer y florecer. Tenían 6 nietos para 1915, con más en camino. Vieron a sus hijos construir sus propias vidas, sus propias familias, sus propios sueños, y a través de todo, su amor siguió siendo la base sobre la que se construyó todo lo demás. En una cálida tarde de junio de 1920, James y Lillian se sentaron en su porche, ahora en sus 60 y tantos años, viendo la puesta de sol sobre Tombstone. El pueblo había cambiado drásticamente desde el rudo campamento minero que había sido cuando se conocieron. Ahora era más tranquilo, más pequeño, pero aún vital. Y el mercantil de Cordell, ahora dirigido por Bobby con la ayuda de sus propios hijos, seguía en su corazón. 38 años, dijo Lillian maravillada. Hemos estado casados por 38 años. Los mejores 38 años de mi vida, respondió James apretando su mano. ¿Recuerdas ese día?, preguntó Lillian. El día que me echaron de la tienda de Morrison. Como si fuera ayer, dijo James. Recuerdo verte en esa calle, polvorienta y desafiante, y pensar que nunca había visto a nadie tan hermosa. Era un desastre, protestó Lillian. Eras magnífica, corrigió James. Todavía lo eres. Lillian se rió, un sonido que James todavía amaba tanto como la primera vez que lo escuchó,
Hemos tenido una buena vida, ¿verdad? La mejor, asintió James. 4 hijos maravillosos, 6 nietos y contando, un negocio exitoso, respeto en la comunidad. Pero nada de eso importa tanto como esto, como nosotros. Todavía eres mi persona favorita, Lillian. Todavía eres con quien quiero hablar al final de cada día. Y tú sigues siendo el mío, respondió Lillian. Me salvaste la vida ese día, James. Me diste un hogar, una familia, un propósito. Me lo diste todo. Nos lo dimos todo el uno al otro, dijo James. Eso es el amor, ¿no? Encontrar a alguien que te hace mejor, que hace que la vida valga la pena, que está a tu lado en todo momento. Mientras la última luz se desvanecía del cielo y las estrellas comenzaban a aparecer, James y Lillian se sentaron juntos en un cómodo silencio, con las manos entrelazadas, los corazones aún latiendo al mismo ritmo que habían encontrado hacía tantos años. Habían construido una vida de la nada, creado una familia del amor, convertido un momento de bondad en una vida de felicidad. La historia de cómo un vaquero compró una tienda para ayudar a una viuda desterrada se había convertido en leyenda en Tombstone, contada y recontada hasta que adquirió la calidad de un cuento de hadas. Pero para James y Lillian no era una leyenda, era simplemente su verdad, la base de todo en lo que se habían convertido. Habían envejecido juntos, resistido tormentas juntos, celebrado victorias juntos. Habían criado hijos amables y capaces que llevaron sus valores a la siguiente generación. Habían construido algo que duraría mucho después de que se fueran. No solo un negocio, sino un legado de compasión, de defender lo que es correcto, de ayudar a quienes lo necesitaban. Mientras se sentaban en su porche esa tarde, rodeados de la vida que habían construido, James y Lillian Cordell sabían que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor que había comenzado con un solo acto de coraje y bondad, y que había crecido hasta convertirse en algo que resonaría a través de generaciones. Habían encontrado su hogar, su propósito y su felicidad el uno en el otro. Y al final, eso era todo lo que importaba. La tienda que una vez había prohibido la entrada a Lillian ahora llevaba el nombre de Cordell, un símbolo de bienvenida y comunidad que serviría a Tombstone durante décadas. Y en su corazón, guiando su espíritu incluso mientras envejecían, había 2 personas que habían demostrado que el amor, la bondad y el coraje podían transformarlo todo. Habían tomado un momento de injusticia y lo habían convertido en una vida de alegría. Se habían encontrado en el polvo y la tierra de un pueblo del salvaje oeste, y juntos habían construido algo hermoso.